Entonces, teníamos dos, eh, dos tareas fundamentales: aplanar la curva de cruz y aplanar la curva económica. Esa crisis, estar cerrando la economía, que un crédito totalmente agiotista. Entonces, la capacidad financiera o económica de la microempresa en Bogotá y de la pequeña empresa no tenía cómo resistir tanto tiempo eh, paralizado. Hoy el balance que presenta hoy Cámara de Comercio es que 54 microempresas y pequeñas cerraron, liquidaron sus empresas. Bogotá promedio tenía alrededor de 26.000 anual que se liquidaban, que había un crecimiento por encima de eso, alrededor de 29.000, 35.000 nuevas empresas que se crean formalmente. De 26 pasamos a 54.000 empresas que liquidaron, y el crecimiento, pues, si la economía está cerrada. ¿Y cuáles fueron las medidas del gobierno nacional y el gobierno distrital? Ninguna, ninguna. Aquí el gobierno distrital tomó unas medidas que se llamaban las medidas en los decretos nacionales más los decretos distritales. Ninguna. Se destinaron 1.7 billones de pesos. Cuando uno mira una ejecución lánguida, lánguida. En esos 0.7 billones de pesos se destinaron alrededor de 210.000 millones de pesos a todo el tema humano, cuando a Transmilenio le giraron 450.000 millones de pesos para equilibrar la pérdida de pasajeros por la pandemia. Entonces, se preocuparon mucho más por Transmilenio que por la gente. Cuando vemos que en ese primer decreto de la emergencia se 450.000 millones sector salud, de eso solo se ejecutó el 4.5%, que fueron 20.000 millones de para un fracaso. Mientras tanto, los servicios públicos le seguían llegando, comercio cerrado y algunos con. Entonces, unos gobiernos erráticos que privilegiaron el mismo esquema económico que se venía ejecutando antes de la crisis. Entonces hagamos una evaluación de eso. Viene el plan de desarrollo, no se ajustó. El caso de Bogotá no se ajustó a la crisis, ni en términos sanitarios, ni en términos sociales, ni en las mismas políticas, el mismo esquema. Y en este caso peor, porque era un esquema y un modelo económico y una ciudad fracasada. La alcaldía de Claudia López lo que hizo fue darle continuidad a las megas obras y megaproyectos del gobierno Peñalosa. ¿Cuáles entonces son esas políticas macroeconómicas que tomó Bogotá?
absurdas, 1.000 millones de pesos, 500.000 millones de pesos para construir el Hospital Santa Clara en lo que hoy son los predios y la sede y las instalaciones del San Juan de Dios, cuando se ha podido operar el San Juan de Dios para atender. No, hicieron un contrato que firmó Claves de un proyecto de Peñalosa que es, digamos, un exabrupto. A nadie se le ocurre derribar un hospital, porque eso es lo que van a hacer, la torre central del San Juan de Dios, para construir otro hospital, cuando lo que había que hacer era remodelar, eh, mejorar las instalaciones, reforzarlas, y allí la Humana había dejado 38 38 puntos para ampliar las UCI, y se podían ampliar todas porque tiene toda la, digamos, de oxígeno, y las instalaciones allí se podían haber utilizado para atender esta pandemia. Se firmó un contrato por 500.000 millones para tumbar una torre que es para atender. Primera cosa, ¿cuándo vamos a ver esa nueva torre que es un nuevo hospital? Pues 5 o 7. ¿Qué sentido tiene cuando está en medio de una crisis? Que hay que regar recursos y que hay que optimizar toda la infraestructura que tenemos en servicios hospitalarios. No, firman otro contrato, Hospital de Uso, y otro contrato, Hospital de Bosa. O sea, 3 contratos por alrededor de unos 7. La infraestructura que vamos a ver en 7 años. La crisis, pues, es ahora. O sea, ahora es que nos tocaba enfrentar la crisis. Un hospital que había que mejorarles todas las condiciones, en infraestructura, en insumos, en medicamentos, en ampliación personal, en mejoraciones del personal médico, etc. Nada de eso se hizo. El solo compró 140 respiradores y los otros 700 los puso el gobierno nacional. Y la de ellos, o el plan, llegaron a Bogotá en el mes de abril, era 4.000 UCIs. ¿Dónde están los 4.000? No lo hicieron. Seguimos con todas las deficiencias de la red hospitalaria, con todas las dificultades que al sector salud enfrentar sin ningún plan. El plan no lo llevaron a cabo. Siguieron los contagios, se multiplicaron, se les había insistido que había que agarrar aquella estrategia de salud en el territorio, o Bogotá Humana la llamó territorio saludable, que es lo más pertinente para contener el contagio. No. Entonces se cruzaron de brazos. Se les dijo, habían recursos. No, lo que hicieron fue insistir en la troncal de la 68,
que vale 3.5 billones, en la séptima, que vale 2.3 billones, en el pedazo de Troncal allá en la Caracas, en la Caracas, 400.000 millones, otro pedazo en la Cali, 1.2 billones de pesos, es decir, la misma continuidad del modelo Peñalosa en un periodo de crisis.